Si sientes que no tienes control sobre tu negocio, no tienes un equipo alineado que te acompañe a hacer frente a los embates del mercado, en Espabilate Consulting Group tenemos un servicio perfecto para ti. Con nuestro servicio de profesionalización ayudamos a dueños de empresas a generar un sistema de negocio que asegure la permanencia, el crecimiento de su empresa y que los libere de la operatividad. Este servicio tiene 3 fases. En la primera fase revisamos la estrategia y la visión del negocio. En la segunda, la estructura y el orden. Se establecen procesos, indicadores y políticas de rendición de cuentas. Y en la tercera fase, revisamos las áreas de finanzas y mercadeo, vía reportes que midan el desplazamiento de la empresa y el logro de los objetivos. Si quieres construir una empresa que permanezca, gane y crezca, te esperamos en nuestra asesoría de profesionalización. Agenda una llamada hoy. Gracias, Pierina, y gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy, por hacer espacio un jueves en la noche, que podríamos estar tomándonos algo. Espero que lo hagan después de este webinar. Gracias por hacer espacio en sus agendas. Y antes de empezar, quiero comentarles un poco acerca de nuestra organización. Nosotros somos Espabilate Consulting Group, somos una firma especialista en profesionalización de empresas. Como siempre digo, es lo único que hacemos, acompañar a empresas a profesionalizarse, y hacemos esto desde el 2014. ¿Cómo lo hacemos? A través de 3 servicios importantes. El más importante es nuestra asesoría de profesionalización y servicios como consultoría y formación. Además, pueden ubicar mucha información de nosotros en www.espabilarte.com y en @espabilarte en redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook. También pueden ubicarnos. Siempre estamos compartiendo mucha información para ustedes, libros de trabajo, guías, contenido, etcétera. Así que los esperamos por allí. Y también tenemos nuestro podcast que se llama Espabilate Podcast, donde hablamos largo y tendido sobre negocios de una forma relajada y muy cercana. Esperamos que también nos vean por ahí. Antes de empezar, les cuento que en este webinar vamos a estar 2 personas. Alberto González, quien es consultor de marketing estratégico y profesionalización de empresas, tiene más de 400 empresas acompañadas. Alberto es cofundador de esta organización, Espabilate Consulting Group, y además es director de la Cámara Venezolana de Consultores. Es profesor universitario de nuestro diplomado de negocios que se ha hecho de la mano con la UCAP y actualmente con Florida Global University. Y por mi parte, ya Pirina me presentó. Yo soy Carla María Hernández, también parte de este equipo. Y bueno, mi trabajo aquí en esta empresa es llevar esos proyectos de consultoría en el área de finanzas particularmente. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias. Una vez más, gracias a todos por estar acá, por hacer espacio en sus agendas para conversar sobre estos temas y bueno, espero que le saquen el máximo provecho a esta información. Genial, genial. Entonces ya vamos a ponernos manos a la obra y vamos a conversar de lo primero, que es una frase de Alberto, así que le voy a dejar a él a cargo de esto. Bien, como ya ustedes saben y vinieron a esto, bueno, vamos a hablar de gerencia. Entonces, vamos a ver un poco cómo se deshilacha y cómo se come este tema de la gerencia, sobre todo hoy en día y sobre todo en el entorno en el que estamos, que es para muchos de nosotros que es Venezuela, posiblemente haya personas de otros países, pero posiblemente va a estar muy enfocado al tema venezolano. Yo siempre le comento esto a mis clientes en consultoría y siempre le comento esto a mis alumnos participantes en las distintas formaciones que tenemos, y es que no hay malas o buenas empresas, hay malos o buenos gerentes. Es decir, la empresa va hacia donde su dueño o hacia donde su gerente, la figura que ustedes quieren utilizar, pues va. Es decir, yo siempre, y esta frase siempre la acompaño con que si el dueño slash gerente, está bien, la empresa posiblemente, y es muy probable que le vaya bien. Si el dueño o gerente está mal, pues a la empresa le va a ir mal. Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que la empresa va hacia donde su dueño quiere ir y el pulso de la empresa lo marca el dueño. Es decir, si nosotros como dueños de empresa consideramos que o no estamos conformes con lo que está ocurriendo en nuestra organización, es muy probable que antes de disparar hacia el exterior o antes de disparar hacia nuestro equipo de trabajo, pues nosotros tengamos que hacer un ejercicio de autorreconocimiento y de constricción y de autoevaluación para determinar, bueno, qué errores estoy cometiendo o qué cosas estoy dejando de hacer o qué cosas estoy haciendo eh, que le está dando el rumbo a este negocio. Entonces, eh, el negocio, gente, depende de ustedes. Es decir,
Tenemos colaboradores, tenemos empleados, tenemos un entorno, tenemos competidores, pero más allá de todo eso, quien decide lo que ocurre en la organización, y parece obvio y redundante lo que estoy comentando, pero quien decide lo que pasa en la empresa es usted como dueño. Así que al primero que hay que señalar cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal es al dueño, al gerente. Entonces, de eso es el tono un poco por el que va este webinar de la noche de hoy. En la gerencia debemos tener claras dos cosas y esos son como los pilares principales que debemos trabajar como gerentes independientemente de en qué área de la gerencia nos desempeñemos, ya sea como gerentes generales o como gerentes específicos de departamentos. Pero son dos cosas. En primer lugar, tener capacidad de ver claramente a dónde queremos llevar la empresa si somos dueños, si somos gerentes generales, y también tener la capacidad, si somos gerentes de área, de ver claramente esa visión del dueño o de la dirección porque somos los encargados del segundo punto, que es desarrollar al equipo de personas correctas que ejecuten con excelencia. ¿Y qué sucede? Si yo no tengo claridad a dónde quiero llevar la empresa o hacia dónde los dueños quieren llevar la empresa, es muy difícil para mí y va a ser muy difícil para mí encontrar a la gente correcta que me acompañe en la ejecución o en la trayectoria a esa gran meta que la empresa tiene. Entonces, cada vez que hablamos de gerencia, tenemos esas dos cosas. En primer lugar, ver al futuro y en segundo lugar ejecutar en el presente, cosa que es un reto, sobre todo en Venezuela, porque a veces el presente nos come, tenemos demasiado presente y no nos da chance de ver al futuro, pero definitivamente sin una visión que nos guíe hacia dónde queremos llegar y que incluso obtusos, yo creo que en Venezuela para lograr objetivos en la empresa tenemos que ser muy tercos y obtusos, es la única forma de lograr grandes cosas en un entorno tan hostil como el que tenemos. Debemos tener esa visión súper clara porque si no el día a día nos consume. Ahora, hay una cosa de la que queremos hablar antes de irnos directo a las herramientas, que es que, bueno, Alberto, ¿por qué aquí hablamos de gerencia? Y mucha gente nos dice, hablen de liderazgo en el podcast, hablen de liderazgo en el programa, ¿por qué no hablamos de liderazgo? A ver, primero vamos a definir rápidamente ambos conceptos. El liderazgo es la capacidad que tiene un individuo de influir en un grupo. Ahora, esa influencia puede, y hay en enorme cantidad de ejemplos históricos, esa influencia que se puede ejercer sobre un grupo puede ser positiva o negativa. O sea, el liderazgo tiene esa condición binaria o bipolar, diría yo, de que cuando se ejerce en exceso, pues torna a convertirse en negativo. Cuando no se ejerce blandamente, pues también tiende a generar vicios y a generar ciertas condiciones en la organización que no derivan en aspectos positivos. Y está el tema de la gerencia, que bueno, que básicamente como lo están viendo en pantalla, que es la definición de Peter Drucker, que me parece que es la más cercana a la realidad, y es que la gerencia es hacer las cosas bien. Liderazgo es hacer las cosas. Es decir, el liderazgo se basa en, bueno, vamos a lograr objetivos, pero ¿a qué costo? Sí, sí, ¿a qué costo vamos a lograr esos objetivos? Es decir, pasa mucho por el tema de no medir qué consecuencias tienen muchas de las decisiones que tomamos. Las gerencias sí toman en cuenta las consecuencias de las decisiones. Y la gerencia se basa en que yo no quiero influir en ti. Yo quiero que tú hagas las cosas porque tenemos un objetivo común. Entonces, ese approach, ese enfoque es completamente diferente. Yo siempre utilizo este ejemplo en clase para que la gente lo vea rápidamente y los invito a que me sugieran si hay un ejemplo mucho más claro porque bueno, es un ejemplo muy burdo, pero que sirve para ejemplificar estos dos conceptos. Y me disculpan, porque a mí me da pena hablar de este ejemplo, pero es el que he encontrado que ejemplifica mejor este tema. Y es Rápido y Furioso, la saga de películas de Rápido y Furioso. Si ustedes analizan a Toretto es un personaje que, bueno, que cuando compite con otro, tiene unas tácticas que ya tiene más o menos mapeadas y que cuando está la carrera ya por definirse, él lo que hace es que aprieta el botón del nitro, que es lo que le da el impulso adicional a su vehículo, pero él lo hace ya cuando está seguro de que tiene una alta posibilidad de ganar, que siempre gana, porque la película es sobre él, que siempre va a ganar, y además cuando está cerca de la meta, él le da el botón y él gana y listo, se acabó. Por otro lado, en el mismo tema de la película está el personaje de Brian, que es Paul Walker,
que el que falleció hace algunos años, que básicamente si ustedes analizan qué es lo que le ocurre a él cuando compite con otro, es que él arranca en nitro. O sea, básicamente él comienza la carrera y de una vez utiliza el nitro. ¿Qué le ocurre normalmente a este personaje? Bueno, siempre o se estrella, o se vuelca, o se le funden los motores. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque el Toretto es el ejemplo de la gerencia, es decir, de gestionar recursos, de tener una táctica o tener una serie de tácticas medianamente definidas y que eso corre por el riel de la estrategia, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Mientras que Brian O'Connor, el personaje de Brian O'Connor, pues básicamente él es el liderazgo, es lo que se refiere al liderazgo de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque él solamente va a competir con ganas. Él tiene ganas de ganar, él tiene deseos de ganar y él se quiere llevar por delante a lo que sea que le impida ganar. Por eso es que él arranca siempre desde el nitro, porque su objetivo es simplemente ganar, pase lo que pase. Y pase lo que pase es que él se lleva funde los motores y se lleva los vehículos por delante. Eso es lo que ocurre cuando se ejerce exceso de liderazgo. Te llevas, quemas equipos, quemas personas y eso deriva en que normalmente las organizaciones no lleguen a buen término. Con esto no quiero decir que el liderazgo no sea necesario. De hecho, también esto es algo que converso con mis clientes muy a menudo y es que las cuotas de liderazgo tienen un momento en la organización, sobre todo en las empresas que están en procesos de crecimiento. Es normal y es deseable que existan cuotas de liderazgo, que existan momentos para ejercer liderazgo. Pero llega un momento en las organizaciones en donde se estabiliza, donde comenzamos a salir a flote, por así decirlo, y ya ahí los negocios comienzan a pedir gestión. Y la gestión es la gerencia. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos cierta cuota de mercado conquistada, ya tenemos cierta data acumulada, cierto know-how, cierto conocimiento sobre el mercado que debe gestionarse. Si nosotros seguimos imprimiendo liderazgo en un modelo que está en vías de estabilizarse, pues posiblemente lo que consigamos es que la gente se agote, que la gente se vaya, que no se genere una cultura y unos procesos adecuados, sino que simplemente la gente siempre va a estar en modo defensivo y en modo reactivo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos todo el tiempo fustigando con el látigo, todo el tiempo empujando hacia ese objetivo o serie de objetivos. Entonces, esas son las diferencias fundamentales entre gerencia y liderazgo. Yo siempre aclaro, porque sé que hay muchos fans del liderazgo, eso viene bueno, de cierta literatura de los años 90, que nos hizo mucho daño, por cierto, del positivismo tóxico y todo este tema, pero, No ofender insisto, a alguien, disculpa. claro, el liderazgo no es malo en sí mismo. El exceso de liderazgo es lo que hace daño en las organizaciones. Y por eso es que hablamos de gerencia y no de liderazgo, porque la gerencia es lo que realmente le hace falta a un negocio para permanecer, crecer y ganar. Hay dos cosas que quiero comentar acá, que siempre es una conversación que tenemos con clientes, y es que el liderazgo es súper importante al inicio del negocio porque muchas cosas no están claras y tengo que sacar las cosas a fuerza de emoción. O sea, tengo que Correcto. imprimir la emoción a la gente en una empresa pequeña, en una empresa que está iniciando, para poder de alguna forma hacer frente a los errores y a las dificultades típicas de empezar un negocio. Pero luego, cuando ya la empresa tiene que profesionalizarse, yo uso el liderazgo a veces para tapar procesos y para tapar cosas que ya deberían estar resueltas. Entonces lo que hago es que siempre estoy gestionando el caos del liderazgo desde tú puedes, claro que sí, la próxima vez lo vamos a hacer mejor, y no estoy haciendo lo que realmente puede resolver el problema a largo plazo, que es procesos y culturizar a la gente correcta. Entonces, ojo con que sí, la gente siempre puede sacar lo mejor de las personas, pero la gente no debería trabajar dando lo mejor de sí y todo lo mejor de sí todo el tiempo, sino que debería trabajar en un entorno, en un entorno laboral que funcione, que los procesos estén definidos y que la gente tenga claridad en sus funciones diarias. Porque a veces nos embotamos porque tenemos que sacar muchas cosas, y otra vez rescato la palabra sacar, porque a veces el liderazgo es de sacar todo lo que tiene la gente. Y hay un momento de la empresa que es lo que se busca con la profesionalización, es que el día a día y la operación no sea caótica, sino que pueda funcionar desde la normalidad y desde el control de la operación. Ya Correcto. entendiendo esto, ajá, Ah, dime, disculpe. No, adelante. no, que otro de los riesgos del liderazgo bueno, es generar una gestión reactiva, es decir, comienzo a tapar los huecos, a apagar los incendios del día a día y no me preocupo por generar un sistema de trabajo, bueno, que haga que la cosa se mantenga estable y el aspecto positivo de esto, bueno, es que no van a tener que llamarme a mí, es porque ya la gente sabe qué tiene que hacer.
Lo que pasa es que eso Por toma eso tiempo, ¿no? No es mágico. es correcto, obviamente. Sí, y desde Caracas con aire acondicionado es muy fácil decirlo, pero es un tema complejo y que lleva tiempo. Pero si no nos dedicamos a hacer eso, pues nunca vamos a llegar a lograr ese objetivo. Totalmente. Vamos a hablar un poco acerca de los ejes de la gerencia y cuáles son las cosas de las que se debe ocupar un gerente. Bien, si hay algo que distingue a las empresas exitosas, exitosas desde el punto de vista de que son empresas que ustedes admiran, ese Polar, ese Farmatodo, esa PDVSA de la Cuarta República, ese Apple, ese Ford, ese Google. Si hay algo una característica que comparten estas empresas es que son empresas que tienen cultura sólida y arraigada, es decir, tienen en la organización, dentro de la organización las personas están identificadas con con un propósito, con algo que no necesariamente está inscrito en papeles, sino es algo que se vive día a día. Eso es la cultura, es lo que hace, en la cultura es cómo en nuestra organización reaccionamos ante las cosas, cómo hacemos las cosas aquí en la empresa 123 o cómo hacemos las cosas aquí en la empresa ABC. Aunque sean modelos de negocios similares, es muy probable y que se dediquen tal vez al mismo rubro, que sean competencia, incluso como hacemos las cosas en empresa 123, tal vez no sea igual como hacemos las cosas en la empresa ABC. Entonces la cultura es ese, y esto es una frase de Carla, es ese fantasma que hace que la cosa pase. La cultura no es algo que se trabaja y es algo que se tiene que sembrar y que se tiene que estimular, pero no es algo que se diseña en un papel. No es algo que tú tomas, bueno, hoy vamos a diseñar la cultura de la empresa. Punto número uno de la cultura. No ocurre así, es algo que se desarrolla orgánicamente, pero que sí está íntimamente relacionado con el dueño. Es decir, el dueño es el primer generador de cultura. Y su círculo interno y sus empleados más cercanos, pues obviamente van a reaccionar a esa cultura que el dueño demuestre, con sus buenos ejemplos o con sus malos ejemplos. Pues esto es algo que también siempre digo. El tema de cultura es un tema que lo hemos venido leyendo en libros de management desde hace muchísimos años, que es lo que ustedes conocen como cultura organizacional. Y cuando la gente habla del tema de cultura, dice, bueno, sí, claro, hay que instaurar la cultura, hay que trabajar en la cultura. Y siempre pensamos que la cultura es todo bueno. Es decir, todo lo bueno de la empresa se resume en la cultura. Y no, la cultura es binaria, es bipolar, yo le digo. O sea, la cultura trae cosas buenas, pero también la cultura trae cosas malas. Lo que tenemos que preocupar nosotros como dueños de negocio es que, bueno, que los aspectos positivos solapen y opaquen a los aspectos negativos, pero siempre va a haber aspectos negativos en la cultura. Eso es importante que lo aprendamos Es como, a tolerar y a manejar. de hecho, pasa en las empresas que son muy colaboradoras, donde la gente Correcto. conversa y llega a acuerdos y o sea, se escucha. Y el tema de estas empresas y es que hay un buen ambiente laboral, pero las Y cosas se tardan escuchan tanto maneras. que no se terminan de tomar O decisiones. sea, es más lento, no quiere decir que no pase, Correcto. pero Sí, es más lento. Y las empresas más individualistas, que donde hay más sí, competición sí. en el día a día, pues tiene a veces una cultura un poco tóxica de la gente, pero las cosas pasan más rápido. Entonces, es un tema de que entendamos que es como la cultura es una personalidad de la empresa y las personas tenemos una personalidad que tiene. Yo soy muy detallista y me gusta hacer las cosas bien y a veces eso se va a un extremo que saca lo peor de sí. Entonces, también pasa con la cultura que tiene sus dos caras de la moneda. Sí, y el faro, como yo siempre insisto, el faro que muestra esa cultura, o sea, quien le dice al equipo, la estructura, mira, esta es la cultura, siempre ese halo de luz comienza por el dueño. Él es el primer generador de cultura. Ahora bien, esa cultura, bueno, va a tomar vida, otras personas van a intervenir, pero el primer responsable es el dueño. Y eso es importantísimo porque no podemos delegar la cultura, no podemos contratar a fulano, mira, fulano, venga para que me ayude a instaurar la cultura. Que eso era una costumbre en las empresas venezolanas en los años 90, contrataban especialistas en temas de cultura organizacional, no, para que nos instauren la cultura. La cultura no es algo que un tercero pueda instaurar, es algo que se desarrolla en la organización. Nuestro trabajo como consultores es acompañar a las empresas a que descubran cuál es esa cultura y a que la desarrollen y se apalanquen en los aspectos positivos de esta cultura. Luego, otra responsabilidad que recae sobre la gerencia es la estrategia competitiva. Y para mí es la responsabilidad. Es decir,
No quiere decir que lo demás no sea importante, de hecho, si no fuese importante no lo estuviésemos comentando acá, pero este es el núcleo, es el eje principal, es el sol por el cual el resto de los planetas gira y es la estrategia competitiva, que básicamente es como una empresa compite y gana en el mercado, es decir, por qué la gente nos prefiere, por qué nuestros clientes nos eligen, qué valor les estamos dando que nuestros clientes nos están reconociendo y ese reconocimiento se ve reflejado en la caja. Eso es la estrategia competitiva. Lo demás es táctica. Es decir, las acciones que yo tengo que tomar para sostener esa estrategia es lo que nosotros típicamente denominamos táctica. Solo que, bueno, como siempre decimos, esto es un concepto que se ha mal utilizado, que se sigue mal utilizando porque se le llama estrategia a cualquier cosa, pero en aspectos en el ecosistema de los negocios, ustedes escuchen el término estrategia, a lo que se quiere referir cuando se trata de autores es a cómo el negocio compite y gana. Es decir, cómo yo estoy en el mercado, por qué la gente me está prefiriendo y en dónde yo estoy ganando. A eso es lo que nos queremos referir con estrategia. Cuando escuchen el término estrategia asociado a negocios, no tiene nada que ver con estrategias de redes sociales, con tips para hacerse millonario, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver cómo mi empresa, con la propuesta de valor que yo estoy entregándole al mercado, eso me hace ganar o no. Porque cuando no estoy ganando, pues obviamente quiere decir que no tengo una estrategia definida, no la he encontrado, no la he descubierto. Porque todo otro aspecto importante. La estrategia así como la cultura, no es algo que uno decrete. Bueno, es que nosotros vamos a competir de esta manera. La cultura es algo que se descubre con el devenir del negocio, con las funcionalidades, con qué nos está funcionando, con encontrar ese qué que nuestros clientes están valorando y por eso es fundamental e importante prestarle atención a esos aspectos. Lo comentaba esta mañana en una actividad que tuvimos acá en Caracas, y es que muchas veces, y eso es algo que aquí en Spability le decimos el síndrome del niño llorón, y es que muchas veces le dejamos de prestar atención a los productos o servicios que nos están haciendo ganar, porque bueno, como nos están haciendo ganar y funcionan, pues pensamos que no necesitamos prestarle atención y nos enfocamos mucho en esos productos o servicios que no nos están dando los resultados que esperamos. Entonces, queremos apalancarlos, queremos ayudarlos, queremos invertir en ellos, queremos hacer que crezcan y no nos detenemos a pensar que si ese producto o servicio no está funcionando, es probablemente porque el mercado no lo está valorando, no lo está requiriendo, no lo está necesitando. Y es importante que hagamos la pausa para analizarlo y determinar que, mira, este negocio, esta idea no funcionó y desecharla y seguir, y seguir apalancándola en lo que realmente sí está funcionando. Otro aspecto fundamental de este tema de la gerencia es, y yo sé que a lo mejor suena muy repetitivo, como esto también es súper importante, pero es que el conjunto de estos elementos es lo que Si sostiene fuera fácil ser gerente, todo el mundo sería un buen gerente. claro, ¿no? Y sería un solo aspecto y Cosas, bueno, ¿no? y ya si lo lograste lo vas a dominar y no pasa nada, pero es que resulta que se dan cuenta que esto es complejo. Yo normalmente esto cuando estoy ya con mis clientes en este tipo de conversaciones, yo siempre les hago esta broma y les digo, bueno, tú no querías ser gerente, pues toma, la agarra ahí, pues. Porque cuando esto se empieza a deshojar como una margarita, pues cada capa como que comienza a ser más compleja que la otra, pero son aspectos necesarios para lograr la gestión de la gente, que es el aspecto más complejo de un negocio. Entonces, el tener el objetivo claro es algo que también me va a ayudar a qué? A lograr que esas cosas pasen cuando tenga que pasar y que la gente haga lo correcto para que esas cosas pasen y que además eso me lleve al objetivo que yo quiero, que me lleve al lugar a donde quiero llegar. Entonces, eso pasa por tener un objetivo definido, es decir, un norte, un qué, para dónde voy a mirar, hacia dónde tengo que hacer que la gente reme, hacia dónde quiero que esta gente vaya. Y parece muy sencillo y parece algo obvio, ¿no? Es que como empresa, por supuesto que tenemos un objetivo. Y resulta que cuando analizamos en la operatividad, ese día a día, nos hace perder ese objetivo o no nos hace verlo claramente. Entonces siempre es importante recordar, ¿no? Bueno, a dónde queremos, recordar no solamente a nosotros, sino recordar a nuestro equipo a dónde queremos llegar, por qué hacemos lo que estamos haciendo, es decir, qué es eso que mueve a la organización. Que ojo, que siempre va a estar el dinero como el tema
o como, Que como posibilita todo lo demás. Es y el posibilita, habilitador de todo el resto de las cosas. es correcto, pero no necesariamente es el objetivo final. Eh, eh, es lo que hace que todo pase. Yo soy muy incisivo, bueno, y Carla también comparte esto conmigo, en que el dinero es la razón fundamental de un negocio. Es decir, todo negocio nace para hacer, como objetivo principal es generar dinero, punto. O sea, no, si un negocio no tiene eso como objetivo del día uno, bueno, usted está abriendo una fundación y no creo que ustedes estén aquí por un tema de abrir fundaciones. Entonces, dejando tácito que el dinero es el fin último, para llegar a ese dinero, que es la consecuencia de hacerlo bien, pues tenemos que tener un objetivo claro y determinado para nosotros poder permear a nuestro equipo y hacer lo que todos vean para allá, para que en los esfuerzos que este equipo haga estén concentrados en lograr ese objetivo. Lo que nosotros llamamos en Espabilate ese gran qué o ese VIHAC, que posiblemente más adelante lo toquemos. Pasa No, muchas, exacto. Adelante. pasa muchas veces aquí que los dueños lo tienen claro, pero no lo Sí, comunican. Entonces, ¿cómo yo voy a remar desde mi lado para hacerlo realidad? Entonces, no piensen que no es lo comunican suficiente o no con lo saben saberlo. comunicar adecuadamente. También Y es no lo recuerdo. Pienso que solo con decirlo una vez al año es suficiente. Pero no, correcto. Y hay que... esto es un trabajo que está íntimamente relacionado al tema de cultura, por eso que al principio les comenté, todas estas grandes marcas o empresas que ustedes admiran, esta gente no llegó a eso porque lo definió y lo logró. No, esta gente lo logra todos los días. Es decir, esto es un trabajo que no termina nunca. Y esto es algo que yo también siempre comento. El único trabajo que tiene un dueño o un gerente es recordar a la gente esto a diario. Es decir, un gerente que esté en funciones operativas, mira, yo siempre digo, mira, ahí hay cuando yo entro a una empresa y veo que hay gerentes que tienen funciones operativas, mira, esta empresa tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque la labor de un gerente es recordarle esto a la gente todos los días y gestionarlo. No tiene otra función. Un gerente no es para cambiar un bombillo, para manejar un camión, para llevar algo de un sitio a otro. Y no estoy demeritando que esas funciones sean importantes. Lo que estoy diciendo es que la figura del gerente, bien sea dueño o bien sea parte de un equipo gerencial, es desarrollar una visión y gestionar a la gente a través de estos hitos. Recordar a la gente cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra estrategia, hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, cuáles son las maneras de ejecutarlo, que ese es el punto siguiente. Es decir, bueno, ya filosofamos, ahora tenemos que ejecutar, tenemos que actuar. Eso se hace a través, ¿qué es lo relevante, qué es lo prioritario que tenemos que hacer? Eso a través de algo que se llama procesos, es decir, cómo que deriva de, bueno, de cómo tenemos que hacer las cosas y cómo hacemos bien las cosas a través de cómo hemos descubierto que es lo que nos funciona. Y eso me lleva al último punto que tal vez para mí es el pináculo de la gerencia. Es decir, cuando usted logra esto, gente, usted lo logró como dueño, como gerente, que es instaurar la rendición de cuentas. Y yo siempre, hace rato estaba conversando con un cliente y coincidimos en este punto y en este ejemplo poner a rendir cuenta a la gente, es decir, ¿cómo sabemos que lo logramos? En términos técnicos, esto ustedes lo van a escuchar como indicadores o KPI. ¿Cuáles son los números que me ayudan a lograrlo? Es decir, ¿cuál es mi número? ¿Por qué el número? Yo desde mi trinchera tengo que luchar y tengo que lograr para sumar el gran número de la organización. Y este rendir cuentas parece obvio, igual que que el resto de los puntos. Sí, es Claro. que estamos en la organización y yo tengo mi objetivo claro y tengo mi número. Y gente, el día a día va desgastando y va haciendo que la gente se desvíe o desvirtúe este tema de tener objetivos y números y cultura de rendición de cuentas. Yo coincidía con este cliente en la conversación, es que esto de rendir cuentas es como cuando de niños nos mandaban al abasto y nos pedían el vuelto. O sea, te mandaban con una plata y te decían, me traes vuelto. O sea, tú Ujú. venías todo nervioso para ver si te dieron el vuelto bien o si no cometiste la osadía de comerte el vuelto en galletas o en otro tema. Cuando eso no está instaurado en una empresa, pues cuando queremos comenzar a exigir la rendición de cuentas, siempre va a haber un proceso de resistencia, siempre va a haber un proceso de adaptación, porque bueno, pasaste de que aquí llegamos a las 8 y nos vamos a las 5, a que en ciertos periodos de tiempo, pues vamos a tener que sentarnos a evaluar, a autoevaluar y a evaluar y a contrastarnos con los resultados y a ver qué es lo que está ocurriendo y saber si el esfuerzo que estás haciendo está rindiendo frutos, si está contribuyendo con la organización. Entonces, esto siempre genera, y tal vez es el punto más álgido,
Insisto, cuando esto se logra en una organización, usted lo logró como gerente, básicamente. Ojo, esto obviamente no es una verdad verdadera, es mi percepción de, bueno, de 10 años dedicándome a trabajar y a acompañar empresas en estos temas. Bueno, ya hablamos un poco acerca de esos ejes. Ahora mi reto es cómo, cómo podemos, nosotros tenemos una frase en Espabila, te recuerden que uno de nuestros valores es hacer simple siempre todo, ¿no? Y el reto ahora es qué pasos pueden dar a partir de mañana hacia a trabajar hacia acá. Eh, Podemos empezar y entrarle a esto desde cualquier lugar, pero nosotros siempre recomendamos que le entremos a todo esto a partir de la cultura. Porque si yo no tengo a la gente correcta, yo no voy a hacer, no voy a habilitar el resto. ¿Cómo yo voy a competir? ¿Cómo yo voy a definir objetivos que se logren? ¿Cómo voy a ejecutar si yo no tengo a la gente correcta? Y la cultura no es tanto como para que todos nos llevemos bonito y nunca discutamos, que ese es otro, como otro tema que la gente piensa que la cultura es para que la gente se comporte de cierta forma. Y realmente la función principal de la cultura es asegurar que contratemos a la gente correcta. No es que después los cambiemos cuando estén con nosotros y le metamos el chip. Es muy difícil que si una persona no es honesta y uno de mis valores en la empresa es honestidad, es imposible que yo lo cambie. Eso es como siempre le digo a la gente, como que si tú agarres y le pases una lista a tu esposo de ahora la personalidad que yo quiero que tengas mañana. A partir de mañana te comportas así. Eso no funciona en las relaciones de pareja y no funcionan con las personas dentro de una organización. Entonces, lo primero que hay que trabajar con la cultura es entender la que tengo, quedarme con lo positivo y reforzarlo. Y a partir de reforzarlo, contratar gente que naturalmente tenga inclinaciones a comportarse de esa manera. Entonces, ¿qué podemos hacer desde mañana? Bueno, nuestra recomendación es que se reflexionen sobre los valores de la compañía, porque los valores son el primer pasito para trabajar en la cultura. Yo sé que se ha dicho mucho del tema de los valores, que qué fastidio, que eso está en los libros de los años 70, pero fuera de todas estas ideas que pueden tener, los valores no son palabras como honestidad, responsabilidad, respeto y puntualidad. No, los valores son acciones, son frases que en todo momento guían a la gente a cómo tienen que comportarse. Y les digo, uno de los valores de Pavílate es hacer simple siempre todo. Eso quiere decir que en cualquier momento, en cualquier interacción con los clientes, con los proveedores, entre nosotros como equipo, la idea es hacer las cosas lo más sencillo posible, porque ya el mundo es muy complejo como para complejizarlo adentro. Entonces, eso es nuestro valor y es una acción concreta y no es solamente, bueno, ser chévere, es un valor. No, 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 es una acción concreta que nos guía en todo momento. Entonces, reflexiona en qué valores hay en tu compañía y en qué medida tu equipo los representa. Siempre, si ustedes tienen una empresa pequeña, los primeros que van a ser garantes de que los demás sepan cómo se deben comportar son los dueños, porque son los que habilitan el resto de las personas y son los que lo eligen. Entonces, como dueños, tienen que empezar a reflexionar y es muy horrible porque debe ser igual. Yo no tengo hijos, pero sí, yo tengo amigas con hijos y dicen, es horrible porque tengo que cuidar todo lo que hago porque lo repiten y así pasan las empresas. Uno como dueño tiene que cuidar mucho lo que hace, lo que dice, porque la gente va a creer en eso y lo va a repetir. Entonces, un poco mi recomendación a partir de mañana es que puedas reflexionar sobre los valores de la compañía, los que tú dices, mira, a mí me representan estos valores, yo quiero que la gente que trabaje conmigo crea en estas cosas y se comporte de esta forma en estas grandes cosas, porque no vamos a encontrar clones de nosotros, pero por lo menos lo importante y a partir de ahí preguntarte, bueno, ¿cuál o en qué medida la gente que me está acompañando tiene estas características? Naturalmente las cumple, está alineada. Eso es lo primero y es la cultura. En estrategia competitiva, la recomendación que hacemos, que pueden hacer desde mañana, es analizar los productos y servicios que más demanda tienen y conversar con clientes sobre por qué nos eligen. Recuerden que competir es básicamente por qué mi cliente me elige, cómo yo compito y gano en el mercado, que es por qué razón los clientes me están eligiendo a mí y no se están yendo con los competidores. Nosotros en diferentes webinars hemos hablado de esto. En nuestro canal de YouTube hay mucha información sobre el tema de competitividad porque entendemos que es un tema amplio, pero una de las cosas o uno de los puntos desde donde partimos es de conversar sobre entender por qué el cliente me está comprando a mí para ver cómo yo puedo profundizar en esa característica. Si el cliente me dice a mí, no, te estoy comprando a ti porque eres la persona que me ha podido hacer entender esto de una forma sencilla. Entonces, ¿cómo yo profundizo esa característica que me hace competir en el mercado?
de todas las maneras posibles, en mi comunicación, en mi interacción, etcétera. Si yo, por ejemplo, descubro que mis clientes me compran porque yo le entrego muy rápido, entonces, ¿cómo yo profundizo en esa capacidad, que es la razón base por la cual mi cliente me compra? Pero el tema es que muchas veces no sabemos por qué razón los clientes están llegando con nosotros y eso no nos permite tomar decisiones, que sino que simplemente terminamos cediendo a bajar el precio y ya. Y esa no es algo que nos ayude a largo plazo. Entonces, en la estrategia competitiva les recomendamos un poco eso, analizar qué es lo que está funcionando ya y, en segundo lugar, por qué los clientes nos están eligiendo. En tercer lugar, ¿qué cosas, qué podemos hacer con respecto a los objetivos? Miren, yo sé que es una obviedad que los objetivos deben ser medibles, yo sé que es una obviedad, pero en la práctica, la gente que los define nunca se les olvida. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No, mejorar la atención al cliente, pero ¿cómo sabes que lo mejoraste? Bueno, porque lo mejoramos, porque la gente está mejor, está feliz. Eso no es medible. Entonces, hay un método que yo siempre recuerdo, que es el método XYZ, de X, número actual, a Y, número deseado, en Z tiempo, que es el número de meses o años en el que quiero llegar. Entonces, por ejemplo, yo quiero pasar de 500 nuevos clientes al año a 600 nuevos clientes al año de aquí al 31 de diciembre del 2024. Empecemos a pensar qué deberíamos haber logrado en la empresa a largo plazo, en 5 años, a dónde la queremos llevar. ¿Qué características debe tener esa empresa a largo plazo? Porque eso también nos va a ayudar a dirigir y a tomar decisiones en el día a día. Mucha gente me dice, es imposible, Carla, pensar a largo plazo en un país como este. Les digo algo, yo no estoy hablando del cómo, estoy hablando del qué. Yo quiero llevar a mi empresa a este punto en particular. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a averiguar todos los días, porque, bueno, hoy voy a avanzar un poquito en carro, mañana en autobús y paso mañana caminando porque no sabemos lo que viene, pero que yo sepa dónde quiero llegar. Yo quiero llegar al punto B. Y bueno, a veces voy a agarrar una curva, a veces voy a ir recto, a veces voy a subir la montaña, pero yo quiero llegar al punto B. Ojo con pensar que en la empresa no se puede definir un objetivo o no se puede tener claridad a dónde se quiere llevar la empresa solo porque ese país es muy complicado. No, el país es complicado, definitivamente sí, pero eso es lo que te complica, es cómo logras tus metas, no definir la meta en sí. ¿Sí me estoy explicando? Espero que sí, porque tengo rato que no los he leído en el chat, pero espero que sí me esté explicando muy bien. Luego de definir ese objetivo, la ejecución. Yo quiero llegar a tal lugar en 5 años, yo quiero, y bueno, en otros webinars hemos compartido un poco herramientas que tenemos en Espabilate y ejemplos de Espabilate, pero una vez que yo tenga ese tema de a tantos años, a 10 años, a 5 años, hacemos ingeniería inversa, ¿qué deberíamos estar trabajando en este año y en este trimestre? Una de las cosas que nosotros acompañamos mucho en procesos de profesionalización, acompañamiento a empresas y equipos de gerentes, y que hacemos mucho enfoque o mucho hincapié, perdón, es en el enfoque. Porque lo que pasa cada vez que vamos, Alberto y yo, a una reunión con equipos de gerentes es que la gente saca todas sus ideas. No, que esto no sirve, no, que tenemos que mejorar esto, no, que esta persona no funciona, no, que este departamento es un desastre. Yo, pero ya va, no vamos a poder mejorar todo. Es imposible mejorar todo a la vez, porque la gente tiene una capacidad de enfoque limitada. Nosotros tenemos capacidades limitadas. Y solamente vamos a dar grandes pasos si nos enfocamos, perdón, porque se nos olvida que la gente, además de trabajar en esa meta que tenemos nueva, por ejemplo, a tener un desplazamiento superior al que estamos teniendo, tiene que cargar con toda su operatividad diaria de ejecutar sus funciones. Yo, además de empezar a medir los pedidos incorrectos y hacer un checklist, tengo que seguir montando los pedidos todos los días porque es mi operación, es mi función diaria. Entonces, porque justamente hay una operación gigante que nos consume, es importante que en la empresa tengamos la capacidad de hiperenfocarnos. Aquí podemos aplicar el tema de 3 prioridades en 3 meses. Es decir, nos vamos a hiperenfocar en mejorar 3 cosas. La pregunta que siempre nos hacemos, y es una pregunta que se pueden hacer, es ¿qué cosa debo ver que si yo me enfoco en ella va a generar grandes resultados mañana? Y que yo la pueda mover, es decir, que yo pueda tomar acciones concretas en un periodo de 3 meses para mover ese número. No es que, bueno, vamos a construir un galpón, a lo mejor eso no lo puedo hacer, pero como yo mejoro la entrega de pedidos y evito los errores, lo bajo de 5 a 2 o de 5 a 3. Y esas cosas sí las podemos gestionar internamente. Entonces, siempre les comento que elijan esas 3 cosas en las que vale la pena enfocarnos porque va a generar grandes resultados y porque además lo controla la empresa. Porque hay cosas que nosotros no controlamos, gente. Las ventas, muy poco. Nosotros podemos hacer muchos esfuerzos, pero a veces las ventas son o también dependen mucho del mercado y de la economía. Pero la mejora interna, la eficiencia interna, sí yo la puedo mover.
Y son cosas que además dependen de la organización. Cuando acostumbramos a la gente a que se enfoque en cosas que dependen de ellos, lo que hacemos es que desarrollamos las capacidades de respuesta en la gente y dejamos de ver solo para cosas que yo no puedo controlar, como la economía. Luego del enfoque, y es que quiero que piensen en esos números que si yo me enfoco en ellos voy a tener resultados, voy a mover a la empresa, voy a desarrollar a la empresa y depende de nosotros. También hay un punto que es la rendición de cuentas, es que estamos haciendo semana a semana para mover ese número que definimos como prioridad. Una de las cosas que nosotros recomendamos en la rendición de cuentas es que hayan reuniones semanales para tener un feedback del equipo sobre las metas que teníamos y el logro que teníamos y los compromisos que vamos a hacer esa semana para mover ese número. Si elegimos 3 números, semana a semana darle seguimiento. A la gente se le olvida. Yo le digo a la gente que la gente se resetea. ¿Les ha pasado, les debe haber pasado alguna vez que usted habla algo hoy con una persona de su equipo y que quedamos en algo y en 2 meses se enfrió el asunto? ¿Les ha pasado eso? Nos enfriamos. Empezamos a hacer eso a principios de año, pero bueno, ya no lo hicimos más porque, bueno, tú sabes, el trabajo. Empezamos a revisar ese número a principios de año, pero bueno, tú sabes, la operación nos consumió y ya no lo hicimos más. Empezamos a enfocarnos en ese número, lo hicimos un poquito, pero después se nos pasó. Entonces, si yo no tengo la cultura de seguimiento de que la gente rinda cuentas, lo que va a pasar es que yo no voy a tener, no voy a fortalecer el músculo de la ejecución. Lo que hace posible la ejecución es que haya una rendición de cuentas todo el tiempo, periódica y una responsabilización de la gente sobre las funciones que tiene. Nuestra única recomendación en este punto es que revises tu estructura actual, primero departamentos y después cargos específicos, y te preguntes cuál es el principal número que debe mover esta área o esta persona. Si yo tuviera que darle solo un número, porque ese número es clave para que este departamento o esta persona tenga éxito y yo la voy a medir por ese número, ¿cuál sería ese número? Porque el que esa persona tiene que velar, que recoge que va a hacer un buen trabajo en su operación. Entonces son como preguntas que nos podemos empezar a hacer para dar pasos sobre esto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría escucharlos. Ya estamos por terminar. Una vez que yo trabaje en todos esos elementos de la gerencia, sé que a veces puede ser un poco abrumador, a veces es como, bueno, es tan difícil ser gerente. Sí, gente, es difícil ser gerente. Si fuera fácil, todos los gerentes serían gerentes de las empresas más grandes del mundo y no existirían empresas pequeñas o en bancarrota o que cerraran. Esto es una tarea titánica. La única recomendación final que yo les puedo dar es que nos enfoquemos en la gestión interna del negocio para afrontar, perdón, cualquier condición externa que afecte el negocio. En Venezuela, y hablaba hoy en un evento que teníamos en la mañana, estamos demasiado enfocados en lo externo, en lo que yo no puedo controlar. Esta guerra, esta persona dijo, en esta cadena, esta cosa, y no estoy pensando en cómo yo desarrollo mi músculo de ejecución, cómo yo desarrollo la cultura, cómo yo hago que la operatividad corra perfectamente sin caos. Porque si yo como gerente y con mi equipo de gerentes estamos tranquilos porque logramos que la operación funcionara en la mayor cantidad de los días posibles, cuando venga un problema yo voy a estar fresco para ponerle cabeza y resolverlo. Pero si los problemas externos nos agarran caóticos, con burnout, quemados ya de tanto día a día, porque la operación es un caos, las probabilidades de que yo pueda responder bien a ese externo son muy bajas. Entonces, si yo les pudiera recomendar trabajar en algo, sería, vamos a trabajar internamente para que la gente tenga claridad en lo que hay que hacer, enfocarse en pocas prioridades, que los procesos estén súper claros, que las responsabilidades estén súper claras, que todo funcione como un reloj internamente para que funcione sin caos. Y cuando vengan temporadas complicadas, estemos con la cabeza fresca para poder buscarle soluciones. Nosotros nunca vamos a saber qué va a pasar. Nadie tiene una bolita de cristal. Lo único que podemos hacer es asegurar desarrollar capacidades internas para poder hacer frente a lo que venga. Y la función del gerente es velar por desarrollar esas capacidades en su equipo y por desarrollar esas capacidades en la organización. Bien, terminamos. ¿Tienes algo que comentar, Alberto? No les vamos a quitar. No, apoyando lo que comenta, mira, no hay entorno que mate negocio. Los negocios se matan solos. O sea, importante en fortalecer nuestra gestión interna, es decir, qué capacidad nosotros como negocio podemos desarrollar para afrontar los distintos entornos que vamos a tener. Sé que por su mente debe estar pasando, bueno, es que en Venezuela es difícil, bueno, pero en Uruguay también es difícil, en Suiza es difícil, solo que las condiciones son distintas, enfrentan otros retos.
distintos a los nuestros, pero gestionar un negocio siempre va a ser complejo. Lo que, lo que, lo que quisiéramos dejarle como mensaje final es que el entorno no mata un negocio, lo mata la mala gestión interna. Totalmente. Y los gerentes son garantes de mejorar esa gestión interna justamente. Es un poco lo que queríamos Listo. compartirles. Bueno, antes de terminar, sí nos gustaría leerlos. ¿Cómo están? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Mientras ustedes escriben su feedback de esta sesión, les queremos recordar que tenemos las formaciones para empresas, ¿sí? Estas formaciones están diseñadas para desarrollar a los equipos de gerentes de las organizaciones de forma que puedan acompañar los procesos de profesionalización de la empresa, porque es mucho cuento tener un equipo de gerentes que esté alineado y que sepa qué es lo que se hace en profesionalización, a que sea solo el dueño que le haga frente a esto. Es muy complicado que solo una persona cargue la mochila de la profesionalización y por eso tenemos estas formaciones para empresas. Son sesiones de trabajo para desarrollar capacidades gerenciales en estas áreas: estrategia competitiva, núcleo de la empresa y cultura, delegar, comunicar, seleccionar y desarrollar equipos, que es una habilidad muy importante en los gerentes; análisis financiero, que no lo hablé anteriormente en rendición de cuentas, pero siempre digo que un gerente que domina los números toma mejores decisiones, porque nos han hecho creer que las finanzas son solo para financieros y contadores, y a mí no me interesa eso porque yo estoy en operaciones, a mí no me interesa eso porque yo estoy en mercadeo, a mí no me interesa eso porque estoy en talento humano. Y el problema es que todas las personas en las empresas mueven los números financieros con sus acciones diarias. Cuando yo sé leer los números y sé el impacto que tienen mis acciones en los números finales, yo puedo tomar mejores decisiones y yo voy a tomar decisiones informadas. Eso quiere decir que voy a aumentar las probabilidades de que la cosa salga bien. Entonces, una de las cosas en las que nos enfocamos es que los gerentes puedan dominar el tema financiero y entiendan cómo sus decisiones diarias impactan en el número final de los estados financieros. Y por último, medición y rendición de cuentas a través de indicadores, que también es algo que desarrollamos dentro de estas sesiones de trabajo para que los gerentes tengan todo lo que necesitan para afrontar este reto de poder gestionar personas, gestionar equipos y sobre todo dar resultados en la empresa venezolana. También les recuerdo que tenemos nuestra asesoría de profesionalización. Nosotros es lo que hacemos, es lo que somos buenos, es lo único que hacemos, profesionalizar empresas. Y esta asesoría está desarrollada y se trabaja exclusivamente con dueños de negocios o equipo gerencial. Trabajamos tres áreas: estrategia, estructura y áreas claves y ejecución, donde hablamos de finanzas, mercado y rendición de cuentas. Si ustedes están en ese proceso de crecimiento medio caótico y quieren poner orden, si quieren, por ejemplo, tienen una empresa familiar y quieren empezar a definir roles más específicos, y si tienen una empresa mediana, también pueden optar y les recomendamos nuestra asesoría de profesionalización, que es un acompañamiento de 4 meses para resolver algunos de estos temas claves e importantes para el crecimiento y la profesionalización. Y por último, tenemos nuestros diplomados de gerencia de empresas. El diplomado de gerencia de empresas en Caracas en marzo ya está agotado, pero aún tenemos, creo que, 5 cupos en el diplomado de gerencia de empresas en la edición online. Así que, bueno, si quieren anotarse para la edición online, está disponible, y vamos a tener nuestro diplomado en Caracas en el mes de octubre. Ya las inscripciones están abiertas por el nivel de demanda que hemos tenido. Ya tenemos una lista de espera, entonces también los esperamos por allí. Para terminar, bueno, nos pueden seguir en @soycarlamar y @albertogonzalez76. Nosotros, bueno, yo en particular soy muy activa en LinkedIn, no solamente en Instagram, así que yo siempre estoy compartiendo información. Y Alberto, pues, tiene mucha información que compartir, pero es más exclusivo y reservado. Además, les recuerdo que tenemos nuestro podcast en YouTube. También nos pueden buscar en el podcast y poder revisar algunas de las conversaciones que tenemos. Siempre hablamos de gerencia, hablamos de negocio, hablamos de finanzas, de áreas claves de negocio todo el tiempo. Y si tienen alguna duda que tengan, nos pueden contactar a estos números de teléfono.